Saludos jóvenes de quinto de secundaria. Mi nombre es Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavar bien tus manos con suficiente agua y jabón. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales que necesites para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta semana conocimos los tipos de vectores, cómo se representan y realizamos algunas operaciones básicas con ellos. Acompáñame a repasar los detalles. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad las propiedades de los vectores y sus operaciones básicas, como la adición, sustracción, la multiplicación de un vector por un escalar, los tipos de vectores, sus propiedades y sus operaciones básicas. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas presentarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a hacer una revisión de los conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo lo que has aprendido. Pues iniciemos. Así que pregúntate, ¿qué tanto has aprendido? ¿Cuáles fueron los conceptos más difíciles? Recapitulemos los puntos más importantes de la semana. Esta semana hablamos de los tipos de vectores. Y estos vectores pueden ser vector de posición, vectores libres, vectores fijos, vectores equipolentes, vectores paralelos, vectores deslizantes, vector nulo y vectores opuestos. Vamos a definir cada uno de estos vectores. Primero, empecemos con el vector de posición. Los vectores de posición son aquellos vectores que tienen su punto inicial en el origen de coordenadas. Ahora hablemos de los vectores libres. Los vectores libres son aquellos vectores que no están referidos a un sistema de coordenadas, o sea, que es aquel que su punto de aplicación es cualquier lugar en el espacio, lo cual nos indica que los vectores libres pueden ser trasladados a cualquier lugar, siempre y cuando no modifiquemos su dirección, su módulo ni su sentido. Vectores fijos. ¿Recuerdan el ejemplo cuando pensamos en la lámpara que colgaba del techo? El peso de la misma puede representarse por un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Este vector tiene como punto de aplicación el techo. En este caso, el vector dado se conoce como un vector fijo. Es evidente que los vectores fijos no pueden ser trasladados. Vectores equipolentes. Cuando hablamos de equipolencia en los vectores, es lo mismo que hablar de equivalencia, por lo cual dos vectores son equipolentes cuando tienen igual número de módulo, igual sentido e igual dirección. Vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando están en la misma recta o en rectas paralelas, es decir, cuando tienen la misma dirección. En este caso, su sentido puede ser igual o puede ser diferente. Vector deslizante. Imagina un vehículo que se mueve en un tramo de la carretera, completamente horizontal, y que en ese tramo se mantiene invariable el tamaño de la velocidad con que se desplaza. En este caso, el vector que representa la velocidad se va trasladando constantemente sobre una línea de acción. Un vector como este es deslizante. Y como podemos apreciar, la característica principal de este tipo de vectores es que su punto de aplicación puede ser cualquier recta que lo contiene. Vector nulo. Es el vector que tiene como referencia el origen de coordenadas y se representa por el par ordenado 0,0. Vectores opuestos. Son aquellos vectores que tienen la misma dirección, pero tienen sentidos diferentes. Vectores unitarios. Un vector es unitario cuya norma es la unidad.
Es importante saber que la norma de un vector es la raíz cuadrada positiva de los cuadrados de las coordenadas. Recordemos un ejemplo de cómo podemos hallar el módulo o la norma de un vector. Dadas las coordenadas 4,3, vamos a determinar su módulo y a representar sus componentes. Acompáñame a la pizarra. Por ejemplo, aquí tenemos los datos. Nos dice hallar el módulo o norma. ¿Recuerdan la fórmula? Dijimos que el módulo o norma de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, representemos el vector como A. Y digamos que sus componentes son 4,3. Lo que debemos hacer es sustituir el valor del par ordenado dentro de la fórmula. Y lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que la norma o módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso, nos representa el primer valor del par ordenado, que es 4 al cuadrado, más y al cuadrado. Y recuerden que la y representa el valor del segundo par ordenado, que es el 3. Entonces decimos 3 al cuadrado. Ahora procedemos a desarrollar la operación. El módulo del vector o norma va a ser igual a decir 4 por 4, 16. Recuerden que cuando tenemos un número elevado a la potencia de 2, quiere decir que este número se multiplica 2 veces por sí mismo, por lo que 4 por 4 sería igual a 16, más 3 elevado al cuadrado sería igual a 3 por 3, 9. Por lo que la norma o módulo de un vector va a ser igual a 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25. Y por último, tendremos como resultado raíz de 25, 5. Y este sería la norma o módulo de nuestro vector. Además de calcular la norma del vector, también hablamos de las propiedades de la suma de los vectores. Recuerden que la suma de los vectores posee unas propiedades que facilitan su realización. Conociendo y dominando mucho más de ellas, podemos realizar esas operaciones con mayor facilidad e identificar así su utilización para nuestras actividades diarias. Estas operaciones son propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad distributiva y la propiedad del inverso aditivo. Continuamos revisando los contenidos trabajados en esta semana. Trabajamos la suma de los vectores. Recordemos que para realizar la suma, esta se realiza sumando sus respectivas componentes. Cabe destacar que las componentes de un vector son representadas por X y por Y. Acompáñenme a la pizarra para ver un ejemplo. En este caso, tenemos al vector A y al vector B. Y para sumarlos, debemos recordar que la suma de dos vectores va a ser igual a la suma de x1 más x2 y la suma de y1 más y2. Ya hemos identificado nuestros valores de los pares ordenados, como x1, y1, x2 y y2. Ahora lo que procede a hacer es sustituir los valores. Decimos que la suma de dos vectores va a ser igual a x1, que en este caso es el 1, más x2, que en este caso es el 2. Luego decimos que y1, que en este caso es igual al número 3, más y2, que es igual al número 5. Simplemente procedemos a desarrollar. La suma de dos vectores va a ser igual a decir 1 más 2, 3, y 3 más 5, 8. Este sería nuestro resultado al realizar la suma de estos vectores. Ahora, vamos a ver cómo se realiza la resta o sustracción de vectores. Para realizar la sustracción de vectores, se utiliza la misma forma que utilizamos para la suma de vectores, es decir, que se restan sus respectivas componentes. Además, en las clases pasadas, también vimos las operaciones de un vector multiplicado por un escalar.
En este caso, debemos multiplicar el escalar, que siempre representa un número real, por las componentes de un vector. Te invito a repasar el reportaje que está en la página 34 y 35 de tu cuadernillo y a desarrollar las actividades que están en la misma página a partir del literal A hasta el literal E. En esta semana trabajamos con el concepto de recta numérica. Conocimos cómo representar la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Cómo representar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y además, conocimos un poco acerca del programa GeoGebra. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conceptos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando con su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a hacer una revisión de todos estos conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia evaluación, donde podrás determinar cuánto has aprendido, qué dificultades tuviste y cómo puedes aplicarlo en la vida diaria. Acompáñame a ver los detalles. Veamos el concepto de recta numérica. La recta numérica es un gráfico unidimensional que contiene todos los números reales. Los valores que se encuentran a la derecha del 0 son positivos y los que se encuentran a la izquierda del 0 son negativos. Recordemos que el valor absoluto representa un valor numérico sin tener en cuenta sus signos. No importa si este es positivo o negativo. La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Pensemos y recordemos que desde el principio de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de medir para mejorar su condición de vida, para medir el tiempo, medir la distancia, medir la temperatura, entre otros. En todos estos casos, lo que realmente el ser humano ha estado haciendo es medir las distancias entre los números reales en la recta numérica. Entonces, podemos decir que la distancia entre dos puntos en la recta numérica está determinada por el valor absoluto de la diferencia de los puntos x2 y x1. Continuamos con la distancia entre dos puntos, pero en esta ocasión en el plano cartesiano. Si los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas, la distancia queda determinada por la siguiente relación, la cual nos dice que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para demostrar esta relación, se debe ubicar el punto 1 y el punto 2 en el plano cartesiano. Luego, formar un triángulo rectángulo y emplear el teorema de Pitágoras. Ahora, hablemos de vectores en el plano. Es importante saber que cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano, es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones y que se admite una representación gráfica mediante segmento dirigido. Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, por la estadística, la gráfica de vectores de enfermedades, la aeronáutica, las finanzas, entre otras áreas. Veamos un ejemplo. En esta imagen se muestra el incremento de la incidencia del COVID-19 en nuestro país, desde el primer boletín emitido por el Ministerio de Salud Pública hasta el boletín número 10. Luego de observar esta gráfica, ¿piensas que es de utilidad la representación de vectores en el plano cartesiano? En los tiempos difíciles en los que nos encontramos hoy día, la tecnología ha jugado un papel sumamente importante en nuestras vidas y también en la educación, por lo cual la sociedad dominicana ha hecho un mayor uso de estos recursos.
En este sentido, es bueno saber que existen varias herramientas tecnológicas para el desarrollo de las matemáticas, tanto para su enseñanza como para su aprendizaje. Una de esas herramientas es GeoGebra. Volvamos a revisar esta herramienta, la cual nos facilitará la tarea de trabajar con vectores en el plano cartesiano. Recordemos que GeoGebra es un software matemático que puede ser utilizado en cualquier nivel educativo. Este programa reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística, entre otras. Además, este programa es de licencia abierta, lo que quiere decir que es totalmente gratis y puede ser descargado en computadoras, tabletas o celulares inteligentes. En el caso de que no quieras descargarlo, también puede ser utilizado en línea. Veamos un video explicativo de cómo utilizar esta herramienta y cómo graficar un vector en GeoGebra. Cuando ingresamos al programa GeoGebra, ya sea desde el computador, un teléfono inteligente o desde la internet, nos aparece una ventana como esta. Los comandos que observamos en la parte superior derecha corresponden al menú principal. Este menú es el que aparece en la mayoría de los programas. En cada pestaña se ejecutan acciones particulares del mismo. Podemos crear un nuevo documento, abrir un documento ya existente, guardar las operaciones realizadas, compartir estas operaciones, exportar nuestro documento a una aplicación diferente, podemos imprimir, también editar, y en aplicaciones podemos ver las áreas de las matemáticas en que podemos aplicar este programa. Además de eso, tenemos el menú de vista, que aquí nos muestra las páginas principal y las vistas disponibles que podemos crear en la página principal. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones y configuraciones que tenemos, también las herramientas que tenemos disponibles. Además, podemos obtener ayuda por medio de tutoriales, manual. También tenemos el menú de vistas disponible para la página principal. Podemos ver las opciones de configuración y las herramientas disponibles. Además, podemos obtener ayuda a través de tutoriales, de manuales, entre otros materiales disponibles en esta opción. Y por último, en este menú podemos iniciar sesión si es que estamos registrados en el programa. Si movemos el cursor hacia la esquina superior izquierda, observamos la barra de herramientas geométricas. Esto nos permitirá ingresar objetos matemáticos simplemente seleccionando la opción de nuestro interés. Un poco más abajo tenemos la vista algebraica, que es donde se representa el análisis de nuestros objetos. Hacia la derecha vemos la vista gráfica. Aquí podremos observar todos los objetos que tengan representación gráfica en 2 dimensiones. Además, puedo cambiar el estilo del gráfico o cuadrícula si deseo, en esta opción. Por ejemplo, muy bien, en la parte de abajo vemos la barra de entrada y al lado, en la parte superior derecha, vemos la flechita de deshacer y de rehacer. Además, tenemos una lupa que nos permite buscar ayuda en línea y una tuerca, que es esta de acá, que nos permite cambiar la configuración de algunas referencias. En la parte inferior izquierda podemos encontrar el teclado, el cual podemos mostrar u ocultar de acuerdo a nuestra preferencia. Este teclado puede estar en formato numérico, formato alfabético
o formato griego. Ya que revisamos de manera rápida cada una de las regiones que muestra la aplicación de GeoGebra, ahora veamos cómo funciona. Iniciamos con la barra de herramientas gráficas para explicar cómo ingresar objetos en GeoGebra, posteriormente con la barra de entrada. La barra de herramientas gráficas consta de 11 submenús y podemos abrirlo simplemente dándole un clic encima. El primer menú es el menú de desplazamiento. Podemos ver, elegir y cambiar nuestro cursor. El siguiente menú es el menú de puntos, donde nos da todas las opciones correspondientes a un punto, no importa el tipo de operación que yo vaya a realizar. El tercer menú corresponde a las herramientas de las rectas. El cuarto menú corresponde a las herramientas de trazos especiales. El próximo menú corresponde a las herramientas de los polígonos. Luego está el menú de herramientas de circunferencias y arcos. Continuamos con el menú de las cónicas, donde podemos representar cualquier tipo de cónicas. Continúa el menú de las herramientas de medición, como ángulo, la distancia, el área, la pendiente, entre otras. Luego continúa el menú de las herramientas de las transformaciones geométricas. Continúa el menú de las herramientas de interacción y finalmente las herramientas generales. Ahora bien, para ingresar un objeto de GeoGebra necesitamos saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso queremos un vector en el plano cartesiano que posea las coordenadas 5,2. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que la aplicación esté en la vista gráfica de 2 dimensiones, que es esta, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego, seleccionamos en el tercer menú, abrimos y seleccionamos la opción de vector. Entonces, nos colocamos en el origen de coordenadas 0,0, damos un puntito acá y arrastramos hasta la coordenada que queremos buscar, que en este caso es 5,2. Como pueden observar, debemos puntear acá para que se nos quede el vector. Luego de haber realizado nuestro vector, podemos observar que los datos contenidos en el mismo se quedan registrados automáticamente en la vista algebraica. Como podemos ver, tenemos las coordenadas 0,0 y nuestro nuevo vector que representa las coordenadas 5,2. De esta manera, podemos utilizar GeoGebra para representar nuestros vectores. Como has visto, es bastante fácil de utilizar y realizar la gráfica de un vector con este programa. Te invito a seguir explorando y te darás cuenta de todas las facilidades que ofrece. Ahora, pregúntate, ¿conoces otras herramientas digitales para la aplicación de las matemáticas? Te sugiero que en la medida de lo posible compartas lo aprendido en esta semana con tus compañeros de curso y con tu docente guía. Como hemos recordado, en esta semana trabajamos con la distancia entre 2 puntos en la recta numérica, la distancia entre 2 puntos en el plano cartesiano, conocimos un poco acerca del programa GeoGebra y cómo representar un vector en este programa. Se despide de ustedes Liz Valdés. Nos vemos en la próxima clase.